bueno, hoy vamos a terminar la serie que espero nos haya permitido conocer un poco más al Señor Jesús. Hemos visto, basado en el Evangelio de Juan, los famosos yo soy de Jesús. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy. Y hoy vamos a terminar esta serie, no pudimos tocarlos todos, ya habrá tiempo para hacerlo. Y hoy vamos a terminarlo con un mensaje que he titulado Entre buenas y malas noticias. Entre buenas y malas noticias. Y cuando uno dice eso, pues la impresión de muchos será, pastor, lo que más hay es malas noticias. ¿Dónde están las buenas? Es verdad, estamos viviendo tiempos difíciles, muy complicados y llenos de malas noticias. Malas noticias causadas por esta pandemia, por la pobreza y el desempleo que, como hemos visto en noticias, se ha aumentado terriblemente. Malas noticias producidas por esta corrupción galopante, por la inseguridad, por la violencia, por el inconformismo, por el vandalismo. Malas noticias. Y en el texto bíblico del que vamos a predicar hoy, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, te animo a que abras tu Biblia o tu dispositivo para que podamos enfocar nuestra atención ahí. En ese Evangelio, Juan, capítulo 14, el capítulo 14 hace parte de lo que llamaríamos el último discurso de Jesús. Y no es un discurso público, es un discurso a un grupo cerrado, a sus discípulos. Es un discurso que Jesús lo da justamente cuando Judas sale, a unas pocas horas de que el Señor Jesús tenga que enfrentar la muerte en la cruz. Tiempos muy difíciles. En ese contexto, Jesús les da a sus discípulos unas malas noticias. Una de ellas, que Él se va. Que después de caminar con ellos 3 años, se va. Imagínense el golpe emocional para estos hombres que lo han dejado todo por seguir al Señor. Que han dejado absolutamente todo y ahora Él dice, me voy. Además, el Señor ha dicho que uno de ellos lo va a traicionar, lo va a vender a los líderes religiosos judíos para que lo maten. Y como si fuera poco, Él dice que este líder natural del grupo, que es Pedro, lo va a negar. Imaginémonos el ambiente de tensión, de angustia, de preocupación, de tristeza. Realmente son tiempos muy difíciles. Lo interesante es que en medio de este ambiente, de este contexto, el Señor comparte unas buenas noticias, que son las que yo me propongo hoy, a la luz de este texto, traer a tu vida. ¿Sabes por qué? Porque es imposible enfrentar estos tiempos difíciles sin la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso. No se puede. Quiero que respondamos a esta pregunta. ¿Cómo enfrentar los tiempos difíciles? ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Cómo podemos enfrentarlos? Y quiero que mires a los ojos a esa persona que está contigo allí, compartiendo esta palabra y le digas, debemos enfrentar tiempos difíciles. Esta no es una palabra mágica que va a impedir, no, debemos hacerlo. La pregunta es, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es la forma correcta de enfrentar tiempos difíciles como estos? Y quiero dejar en tu corazón, si tú me lo permites, 3 implicaciones
que nos van a ayudar a enfrentar tiempos difíciles. En el versículo 1 del capítulo 14 de Juan, dice la palabra de Dios así: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si así no fuera, o si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevarlos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Qué lindo que en medio de esas malas noticias, el Señor da ánimo a sus discípulos. Y lo primero que les dice es: muchachos, por favor, no se angustien, confíen en mí. El Señor lo que hace es animar a esta comunidad para que no se enfoque tanto en esa mala noticia, sino que decida enfocarse en Él. Y lo que dice es: confíen en Dios, confíen también en mí. Y esa es la primera implicación. Si queremos enfrentar tiempos difíciles, debemos creer en Jesús. Es lo primero que tenemos que hacer. Creer en Él. Porque lo que el Señor les está diciendo aquí a sus seguidores es: hey muchachos, este no es el fin del discipulado. Este no es el fin del seguimiento. Aquí no termina nuestra relación. Todo lo contrario. Van ustedes a ir a un nuevo nivel. A un nuevo nivel donde los lazos son más fuertes, realmente son indestructibles. Y le dicen: muchachos, mira, el antídoto para poder vencer la angustia, la depresión, la preocupación y otros sentimientos, pues es creer en Cristo, creer en Dios y creer en Cristo. Deben creer. ¿Y qué deben creer? Deben creer que Cristo es quien dice ser, que Él es el pan de vida, que Él es la luz del mundo, que Él es el buen pastor. Y deben creer que Él va, pero va no para abandonarlos, sino que va para preparar un lugar en la casa del Padre, y cuando prepare ese lugar, indudablemente va a volver por ellos. Estos discípulos que han caminado y que han vivido con Jesús probablemente en una casa en Capernaum, ahora el Señor les dice: tengo una casa mejor para ustedes y para todos aquellos que decidan seguirme. Ellos deben confiar en Jesús. Ellos deben creer sabiendo que Él nunca los abandonó, sino que a través de su muerte, de su resurrección, fue a preparar un lugar y que pronto Él volverá. ¡Aleluya! Podemos decir como el apóstol Pablo, en medio de estos tiempos difíciles: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Pero ¿saben una cosa? Creer en Jesús es más que tener información de Él. Porque muchos tienen información de Jesús, pero no creen en Él. Creer en Jesús es tener una relación personal, íntima, profunda con Él. Creer en Jesús implica seguirlo, implica imitarlo.
Creer en Jesús sencillamente es aferrarse a la confianza de que Cristo puede rescatarnos del dominio del pecado. Creer en Jesús es aferrarse a Él, que puede liberarnos de las consecuencias temporales y eternas del pecado. Creer en Cristo implica conversión, implica cambio, implica transformación. Y en los momentos difíciles como los que vive el mundo, como los que vive el país, no podemos dejar de creer en Jesús. Porque tristemente hay algunos que lo que han hecho es dejar de creer en Él. Ya no creen en Cristo, ya no creen en su palabra. Ahora están abrazando otros líderes, abrazando otros proyectos. Han cambiado el modelo, no creen en Él. Han perdido la fe en el único Dios verdadero. Y déjame decirte, el único que tiene el poder para cambiar realidades tan terribles como la colombiana se llama Jesucristo. Y lo va a hacer a través de personas que le crean, que le amen y que sean sal y luz en medio de estos escenarios. Pero una segunda implicación para enfrentar estos tiempos difíciles es confrontar nuestras dudas. Tenemos que aprender a confrontar las dudas. Después de que Jesús les dice a sus discípulos que les va a preparar un lugar, en el versículo 4 les dice: ustedes ya conocen el camino para ir a donde voy. Jesús dice que ellos ya conocen el camino. De lo cual estamos seguros es que los que estaban allí ese día en el aposento alto no entendieron. Hoy nosotros entendemos por la revelación de la palabra que ese camino fue la muerte en la cruz, pero seguramente los discípulos no lo entendieron. Y aquí aparece ese discípulo que a mí me fascina, que se llama Tomás, que probablemente y a su mejor estilo plantea y confronta sus dudas. Yo me imagino a Tomás ese día levantando la mano y diciendo: hey, perdón, puede ser que yo sea el único que no entiende, pero lo voy a decir. Y en el versículo 5 lo plantea: Señor, no sabemos a dónde vas. Así que, ¿cómo podemos saber el camino? Miren, hermanos, si ustedes lo entienden, perfecto. Pero dice Tomás: yo no lo entiendo. ¿Cuál es el camino? Gracias, Tomás, por esta sinceridad. Porque esta sinceridad fue la que permitió una de las más grandes revelaciones acerca de la identidad de Jesús. Una vez más, Jesús se identifica como el gran yo soy de la Biblia. Y en el versículo 6 podemos leer que Jesús dice, gracias a Tomás, dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Le contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. Esto que Jesús declara es tremendo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y yo creo que aquí hay algo importante que debo decir. No hay nada de malo en dudar, no. Solo que debemos saber a dónde y a quién llevar nuestras dudas. Y nadie mejor que Dios mismo y su palabra para que se revele y aclare nuestras dudas. Y es así como el Señor le dice a Tomás: yo soy el camino. El camino no es un mapa. El camino no es una religión. El camino no es una iglesia.
El camino es una persona y esa persona es Cristo mismo. Y óigalo bien, no hay otro camino. Solo Cristo es el camino. Queremos cambiar esta realidad. Cristo es el camino. No un líder político, sea de la derecha, de la izquierda, del centro, de ultratumba, de donde sea. Solo Cristo es el camino. Pero también dice, soy la verdad. Óigalo bien, esa verdad que nos libera. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Esa verdad que el Espíritu Santo nos va a traer. Porque Jesús dice, y yo les voy a enviar al Espíritu de verdad. Y el Espíritu de verdad los guiará a toda la verdad. La verdad, todo lo opuesto a lo que es Satanás. Satanás es mentiroso y padre de mentira. Satanás es el que inventa toda clase de fake news, de ideologías perversas y contrarias. ¿Para qué? Para engañar a la gente, para arrastrarla. Y óyeme bien, si quieres conocer la verdad, tienes que seguir a Cristo. No hay otra opción, no hay otra alternativa. Y Jesús dice, y yo soy la vida. Esa palabra griega, zoe, vida. Los judíos creían que la vida surgía por obedecer la ley, lo cual nadie lo pudo hacer. Aquí Jesús categóricamente dice, no, la vida no es por obedecer la ley. Jesús dice, yo soy la vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sabe? Este versículo 6 es uno de los versículos más intolerantes de toda la Biblia. En medio de una generación pluralista, relativista, en medio de una generación que busca la tolerancia, pero a la vez son intolerantes. En esta generación donde se cree que hay muchos caminos, que hay muchas verdades y que no importa en lo que tú creas, siempre vas a llegar al cielo. Déjame decirte, no te engañes, no todo el que muere va al cielo. No, solo hay un camino. No es hacer buenas obras, no es seguir a Buda, ni a Mahoma, ni a Krishna, ni a ningún líder político, no. Es que esto no se trata de tolerancia, esto se trata de verdad. Y sabes, por esa causa a los discípulos de Jesús de todos los tiempos los han perseguido, por ponerse de pie y decir que solo hay un camino, y ese camino es Cristo. El imperio romano atacó a la iglesia cristiana, atacó a los discípulos de Jesús, no por creer en Cristo, sino porque ellos decían que Cristo era el único camino, la única verdad para tener vida. Si los cristianos hubieran dicho que creían en Cristo y en el imperio, en Cristo y otra cosa, no hubieran sido perseguidos. Pero por eso nos persiguieron y estamos dispuestos a que nos sigan persiguiendo y atacando como se les dé la gana. No importa, si por eso hay que morir, vamos a morir. Pero Cristo dijo, nadie va al Padre sino por Cristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. En ningún otro nombre hay salvación, solo en Jesucristo. Es indudable. Todos los cristianos tenemos que enfrentar dudas, y en esta realidad que vivimos por esta mala, pésima reforma tributaria, que yo tengo que decirlo públicamente, no estoy de acuerdo, y hoy celebro que la hayan archivado y espero que no vayan a sacar otra igual maquillada. No estoy de acuerdo. Muchos discípulos de Jesús honestos preguntaron, pastor, ¿está bien marchar? Yo dije, no hay problema, si vas a marchar, hazlo, pero hazlo pacíficamente. Hazlo, pero hazlo desde tu fe, sin vandalismo. Hazlo, pero no dejes de ser sal y de ser luz. Jamás le hemos coartado la libertad a nadie. En la iglesia no estamos puestos para decirles que apoyen a este o al otro. Tenemos que ser sal, aún en esas esferas.
En mi caso personal, no lo hago, no lo hice porque no quiero promover más contagio. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. No lo hago por esa razón, pero no significa que no esté de acuerdo. Desde mi escenario protesto y estoy en contra. Y sé que les puede parecer absurdo, pero oro y clamo y le pido al Dios del cielo que trate con todos los actores de este conflicto para que realmente venga su paz sobre esta tierra. Mi confianza sigue siendo puesta en Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Yo creo que Dios puede cambiar esta historia, pero creo que el cambio tiene que empezar en nosotros, tiene que empezar en nuestra vida. Miren, ustedes lo verán con sus ojos. Llegará el día que así como en Bogotá ahora hay una alcaldesa de otra corriente política que a muchos no le gustan, pero ¿dónde está el cambio? Es que no se trata del alcalde. Habrá un día, quiéralo o no, que habrá un presidente de izquierda en este país y entonces estaremos en las mismas dificultades. ¿Por qué? Porque el problema no es el gobernante solamente, el problema somos todos. Y este país se cambia cuando cada uno de nosotros cambie en nuestro corazón. Cuando decidamos cambiar, reconocer que el cambio empieza en mi vida, empieza en mi casa, empieza en mi sociedad. Y como iglesia, por más de 29 años lo hemos promovido y lo seguiremos haciendo, produciendo cambio en individuos, en familias, en barrios, en pueblos. No lo hacemos todo, pero hacemos nuestra parte y lo hacemos desde nuestro escenario, desde donde Dios nos ha colocado, y lo seguiremos haciendo y declarando que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que no hay otro, y que nadie va al Padre sino por Cristo. Pero una tercera implicación para poder enfrentar estos tiempos difíciles es que tenemos que crecer espiritualmente. Si queremos realmente enfrentar tiempos difíciles, estamos llamados a crecer espiritualmente. En el versículo 7, el Señor Jesucristo hace una declaración muy fuerte. Él dice lo siguiente: si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Lo que está diciendo Jesús es: hey amigos, no se equivoquen. Yo no soy un profeta cualquiera. Yo no soy como un maestro normal. Yo y el Padre uno somos. Yo soy Dios. Es lo que está diciendo Jesucristo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto genera una petición de otro discípulo, Felipe. Felipe le hace una petición. Mira, versículo 8. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. En esa declaración, muéstranos al Padre, lo que está diciendo Felipe es algo así como: oye Señor, manifiesta tu poder. Haz que el Padre aparezca aquí ahora mismo de una forma sobrenatural. Si tú haces eso, con eso nos basta. Queremos un milagro pero espectacular, que el Padre se aparezca aquí. Algo similar a lo que pidió Moisés en el desierto, en el Éxodo. Señor, muéstrame tu gloria. Ante eso, Cristo le aclara. Mira lo que dice a partir del versículo 9. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees
que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Mira lo que le está diciendo el Señor Jesús a Felipe es: Felipe, ya es hora de crecer espiritualmente. Ya tienen que llegar a otro nivel de madurez. Ya tienen que empezar a ver estas dificultades como una oportunidad para crecer, para avanzar, para madurar, no para estancarse. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, 18, dice: a Dios nadie lo ha visto nunca. El unigénito Hijo de Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Crecer espiritualmente es lo que tenemos que hacer en este tiempo. ¿Y qué implica crecer espiritualmente? Implica tener un oído dispuesto para oír su palabra. Dejar de creer que este es un libro cualquiera. Este libro es la bendita y eterna palabra de Dios. El cielo, la tierra pasarán, los gobernantes pasarán, pero su palabra nunca, nunca pasará. Y es así que el Señor le hace una promesa a este pueblo. Les dice en el versículo 12: ciertamente les aseguro, el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún hará mayores. ¿Por qué? Porque yo vuelvo al Padre. ¡Qué promesa tan linda! Las obras que Jesús hizo, también nosotros que creemos las haremos, y aún mayores. ¿Pero qué obras? ¿Cómo podríamos hacer una obra mayor que la muerte en la cruz de Jesús, que su resurrección? No podemos. ¿Cómo podríamos resucitar a alguien que lleva 4 días muerto en la tumba, como a Lázaro? Difícil que lo hagamos. Cuando el Señor dice que haremos obras mayores, lo que nos está diciendo es que la forma de crecer espiritualmente es enfocarnos en cumplir nuestra misión. Seguir anunciando el Evangelio, seguir haciendo discípulos. Eso hace que nuestro país sea mejor, hace que nuestro país tenga esperanza, tenga un cambio. Si alguien lo quiere hacer desde otra orilla, que lo haga, pero a nosotros el Señor nos llamó a generar cambio desde la palabra, cumpliendo nuestra misión, haciendo discípulos, generando hombres y mujeres que amen a Dios, que construyan una mejor nación, siendo honrados, siendo honestos, siendo íntegros, siendo sal y luz donde Dios los coloca. Y en el versículo 13 el Señor da otra promesa. ¿Y qué dice esa promesa? Cualquiera cosa o cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, lo haré. Lo que el Señor promete aquí es una respuesta a nuestras oraciones. Por eso, cuando como iglesia nos levantamos y en su nombre oramos para que haya un cambio en este país, yo creo que también estamos haciendo nuestra parte. Porque a este país no lo vamos a cambiar en nuestras fuerzas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y si tú como cristiano quieres marchar y cuando marchas oras, clamas e intercedes, lo haces bien. Pero si cuando marchas te dejas contagiar del vandalismo, no lo haces bien.
Si cuando tú marchas, invocas y declaras que Jesucristo es el Señor de este país, lo haces bien. Pero si decides como otros no marchar por seguridad, por la pandemia, y te quedas en tu casa, pero oras y clamas, también lo haces bien. Porque es que finalmente cada uno desde su realidad puede generar procesos de transformación y de cambio. Lo que yo sí creo es que la oración es más poderosa que cualquier otra estrategia. La oración mueve la mano poderosa del Dios del cielo. Situaciones como estas tenemos que enfrentarlas. Tenemos que crecer a través de ellas. Tenemos que ser profundamente espirituales. Tenemos que crecer. No nos hemos encerrado. Nunca nos hemos acomodado. Por 30 años hemos desgastado nuestra vida en las comunidades pobres de Bogotá y de nuestras ciudades anunciando el Evangelio, transformando vidas, familias, alimentando hogares. Y lo decimos no por echar en cara, lo decimos porque hay que visibilizar lo que hacemos para que otros no anden diciendo que no estamos haciendo, porque sí lo hacemos. Amados, los tiempos difíciles son oportunidades para crecer. Son oportunidades para madurar. Son oportunidades para entrenarnos, para cumplir nuevas misiones. Es inevitable que como discípulos de Cristo enfrentemos tiempos difíciles. Los vamos a tener que enfrentar. Cuando uno lee todo el texto bíblico, los discípulos de este relato finalmente pudieron enfrentarlos y lograron la meta. Transformaron el imperio romano con su manera de ser, con su manera de vivir, anunciando el Evangelio, haciendo discípulos, transformaron el imperio romano. Nosotros hoy también podemos enfrentar estos tiempos difíciles, esta pandemia, este caos social, este desempleo, la enfermedad, las pérdidas, lo que sea, lo vamos a poder enfrentar, pero no en nuestras fuerzas, pero no en nuestro poder. Para enfrentar estos tiempos difíciles debemos creer en Jesús, descansar en Él y en su poder. Debemos confrontar nuestras dudas delante de Dios y debemos crecer espiritualmente. ¿Saben, amados? Necesitamos ser sal y luz y producir transformación donde quiera que Dios nos colocó. De manera especial, creo yo, siendo buenos ciudadanos que combaten la corrupción en los diferentes escenarios. No solo la corrupción en el Senado, la corrupción en tu diario vivir, en tu cotidianidad. Siendo honestos, siendo íntegros, cambiando nosotros primero. Dejar de creer que el problema son los demás. No, ellos también deben cambiar. Este gobierno tiene que cambiar, pero nosotros también debemos cambiar. Volver a la familia, inculcar valores desde la casa, el respeto, la tolerancia, el amor por el prójimo, el amor por el necesitado. Palabras, pero también acciones. Practicar la solidaridad, ceder el puesto, no copiar, no plagiar, dejar de ser, como dicen en Colombia, avispados y vivos. Mire, el próximo presidente, no importa quién sea, no podrá hacer mucho, a menos de que tú y yo decidamos cambiar. A menos de que los colombianos decidamos cambiar. Debemos cambiar, pero no vamos a poder cambiar en nuestras fuerzas. Tenemos que rendirnos a aquel que dijo: yo soy el camino,
la verdad y la vida. Tiene que cambiar el presidente, tienen que cambiar los ministros, pero tiene que cambiar usted y tengo que cambiar yo. Y la única forma es rindiendo nuestra vida a Cristo, el camino, la verdad y la vida. Termino diciendo que ser seguidores de Cristo no impedirá que tengamos tiempos difíciles. Pero si lo sabemos enfrentar, veremos que en Dios las dificultades pueden ser una buena oportunidad para crecer. En Dios las dificultades pueden ser una buena oportunidad para crecer. Te invito a que oremos. Allí donde estás, si te puedes colocar en pie, si puedes levantar tus manos, vamos a hablar con Dios y vamos a pedir al Señor que nos ayude. Hagamos una oración primeramente por este país, por esta nación, por esta tierra colombiana. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde una vez más venimos delante de ti a orar y a clamar por nuestra tierra colombiana. Mira, Señor, esta situación tan difícil que vive la nación. Yo te ruego que tú intervengas, que te reveles a los diferentes actores de este conflicto y produzcas en ellos cambio y transformación. Revélate a los entes gubernamentales. Revélate. Llévalos a la sensatez. Llévalos, Señor, a proponer cosas que realmente bendigan a la nación y no a unos pocos. Señor, revélate. Quita la avaricia, la corrupción, el robo. Pero revélate también a estos que se inmiscuyen y hacen actos vandálicos y quieren atacar el robo robando, quieren atacar la corrupción siendo corruptos. Señor, revélate. Atamos y ligamos toda fuerza espiritual de maldad que se levanta sobre esta nación para producir odio, para producir contienda, para producir muerte. Señor, tu palabra dice que el ladrón ha venido para robar, matar y destruir, pero tú has venido para darnos vida y vida en abundancia. Y eso es lo que clamamos en esta hora, que la vida tuya venga al corazón de cada colombiano, al corazón de cada hombre, de cada mujer, que te reveles, Señor, que te reveles y transformes esta nación. Señor, pero también oro por mis hermanos que hoy están enfrentando tiempos difíciles. Oro por aquellos que están siendo víctimas del COVID, que tienen familiares en las clínicas, que tienen familiares a veces en la UCI. Oro por ellos. Te pido por favor que los ayudes, que tengas misericordia, que alejes el luto de estas casas. No permita, Señor, que estas personas mueran a causa de este virus. Señor, guárdalos, ayúdalos, ten misericordia, escucha nuestra oración. Dios, obra en aquel que está pasando por una difícil situación financiera, que está desempleado, que está quebrado, que no tiene para comer. Señor, abre puertas de bendición para estas personas. Dales ideas creativas. Úsanos a nosotros. Úsanos como discípulos para hacer respuesta a la necesidad de otros. Señor, ten misericordia de aquel que ha tenido pérdidas emocionales, de aquel que ha perdido su matrimonio, que sus hijos se han extraviado. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos, Dios. En medio de esta crisis, permite, Señor, que podamos creer en ti, que podamos confrontar nuestras dudas delante de ti y que podamos crecer espiritualmente.
Señor, guárdanos en las crisis de dejar de creer, guárdanos de apostatar, de atacar la fe que un día profesamos. Guárdanos de odios, de amarguras, de resentimientos. Ayúdanos, Señor, a cambiar esta historia, amando a los demás, amando al prójimo, amando al hermano y aún amando al enemigo. Señor, que con la fuerza del amor podamos enfrentar estos tiempos difíciles. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en esta hora. En tu nombre oramos. Amén y amén. No quiero terminar este tiempo sin dar ante la oportunidad para aquel que hoy quiere reconocer y entender que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que no hay nadie que pueda ir al Padre sino por Cristo. Si tú quieres hoy tomar esta decisión y rendir tu vida al Señor con todo el corazón, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que soy pecador. He hecho lo malo, me arrepiento y te pido perdón. Te rindo mi vida, te reconozco como mi Señor, como mi dueño, y declaro que eres el camino, la verdad y la vida. Escribe mi nombre en tu libro y no lo borres, para que cuando yo muera o tú regreses, yo pueda estar siempre contigo. Jesús, haz de mí la clase de persona que tú quieres que yo sea. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración y la hiciste de todo corazón, puedo decirte que has dado el primer paso en tu vida cristiana. Te felicitamos, queremos ayudarte. Escríbenos al número que aparece en pantalla. A vuelta te estaremos enviando el curso bíblico Los grandes interrogantes de la vida. Escríbenos a ese número al 314-297-4108. Será un placer poderte ayudar en tu nuevo caminar con Dios. Te felicitamos. No eches para atrás. Sigue fiel, creyendo en Cristo, confrontando tus dudas y creciendo espiritualmente. Alabemos al Señor por un momento más. Expresemos nuestro amor y nuestra fe en el Dios Todopoderoso, porque Él es la fuerza de nuestro corazón. ¡Aleluya! Qué bueno está cerca de ti. He puesto mi confianza solamente en ti. Aunque haya dolor en mi interior, permaneceré contigo firme, Señor. No soy aquel que vuelve atrás, no renuncio a las pruebas que este mundo me da. Confío en Cristo, victoria es Él, no tengo temor. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti, mi buen Dios? ¿A quién tengo en el cielo sino a ti, mi buen Dios? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra, más que sanidad y gran riqueza. No hay nada mejor que tu presencia, me basta tu amor. Oh, 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 oh. Qué bueno estar cerca de ti. He puesto mi confianza solamente en ti. Aunque haya dolor en mi interior, permaneceré contigo firme, Señor. No soy de aquellos que vuelven atrás, no renuncio a las pruebas que este mundo me da. Confío en Cristo, victoria es Él, no te